Tenemos hoy una importantísima firma de convenios. Voy a comentarles por qué le asigno una importancia especial. La verdad que nosotros el año pasado, viendo las dificultades históricas, estructurales, en términos de acceso a la vivienda que hay en toda nuestra provincia, porque se ha hablado mucho de los problemas de vivienda en el conurbano, donde claramente son desbordantes, pero se olvida que también en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires hay también demanda de vivienda no satisfecha y bastante dificultad para el acceso a la tierra y la vivienda. Viendo esta situación, tanto en el interior como en el conurbano, creamos el año pasado la Unidad de Tierra y Vivienda. Es una unidad que encabeza nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, que hoy no nos puede acompañar, pero que ha hecho un trabajo inmenso durante todo este tiempo en varios terrenos. Uno tiene que ver con algo que me permito mencionar porque es probablemente una de las dificultades más grandes que tenemos y que estuvo durante mucho tiempo oculta, que es el problema del acceso simplemente a tierra urbana. Hay un grave problema para el acceso a tierra urbana y hay una ausencia, como marca Teresa, demasiado larga y desde hace demasiado tiempo, de una política pública de planificación, de regulación y de uso del suelo urbano en la provincia de Buenos Aires. Esa falta de política, de acceso a la tierra, y esa falta de política de fomento a la vivienda fue lo que terminó en dos procesos simultáneos que son resultado de la misma situación, la falta de un Estado presente. Por un lado, la proliferación de asentamientos, de barrios precarios, de villas, que tiene que ver justamente con que al no haber política de vivienda, donde no hay ni crédito para acceder a la tierra, ni tierra disponible, ni crédito para acceder a la construcción, a la vivienda, ni política decidida de producción de viviendas populares y de acceso para los sectores menos favorecidos. Entonces el resultado no es que la población no crece o que se interrumpen las migraciones porque no hay vivienda y hábitat, sino que simplemente de una manera anárquica, de una manera desordenada y de una manera realmente peligrosa para los mismos que la sufren, esta ausencia de vivienda, porque termina redundando en la falta de todo, se van multiplicando los barrios en donde la gente simplemente se instala, a veces a través de tomas de tierra pública o de tierra privada. Pero el problema de raíz es la falta de tierra y vivienda. Eso es lo que hay que primero solucionar. De un lado, de los sectores más vulnerables, el crecimiento de los barrios, asentamientos y villas. Y del otro lado, la proliferación también de estos llamados barrios privados o countries, que son también en muchas ocasiones han sido producto de la falta de planificación. Y además terminan multiplicándose y produciéndose estas verdaderas edificaciones y verdaderos barrios y ciudades al costado de la reglamentación. O sea, en los dos casos, en un caso para sectores más favorecidos y en otro para sectores vulnerables, el uso de la tierra termina siendo absolutamente irracional y trae problemas de ambiente y trae problemas también de habitabilidad y trae problemas incluso de estructura demográfica en la provincia. Porque faltan los servicios, porque a veces se ponen barrios privados en lugares donde no corresponde por el drenaje del agua, donde eso genera... Es decir que yo no vengo hoy a acusar a nadie, vengo simplemente a reconocer que durante demasiado tiempo faltó una política desde el gobierno provincial de planificación y regularización de la tierra en nuestra provincia. Y los resultados están a la vista. De un lado y del otro, construcciones que no están dentro de la norma y que en el caso de los sectores populares
carecen de todo, de los servicios básicos, de la accesibilidad, carecen también de las condiciones mismas adentro de las propias viviendas y terminan en hacinamiento, terminan en tragedia muchas veces, por el hecho de que no tienen las instalaciones eléctricas que corresponden. Es decir, que aquí falta una política de Estado. Y la política de Estado tiene que ver con, de un lado, empezar a poner en norma todo aquello que se hizo fuera de norma. Para las edificaciones y los barrios privados, esta política que se resolvió desde la Unidad de Tierra y Vivienda y que encabeza nuestro Ministerio de Gobierno está siendo saludablemente efectiva. Lo que nosotros queremos es que todos aquellos que puedan demostrar que tienen la intención, la voluntad, tanto de hacer las contribuciones que corresponden según la ley, como de ponerse en norma, lo puedan hacer. Y esto tiene muchísimos beneficios para todos aquellos vecinos y vecinas de nuestra provincia de Buenos Aires que sí tuvieron la posibilidad de construir una casa, pero que hoy no pueden tener los títulos de propiedad porque el lugar donde la construyeron no estaba encuadrado dentro de la regulación existente. Entonces, estamos en un proceso de regularización de lo que existe y de lo que hay, y de mejoramiento de lo que existe y de lo que hay. Pero el otro problema es que esta ausencia de políticas y esta ausencia del Estado, que tuvo estas consecuencias, porque todo esto ocurre en la etapa neoliberal y se profundiza en la etapa neoliberal. Se inicia después del peronismo, cuando se empiezan a terminar las políticas de planificación del territorio, no solo masivas por su volumen, sino también serias en cuanto a la batería de decisiones y de interacciones que se llevaron adelante para que eso fuera exitoso. Por ejemplo, planificar la urbanización o el crecimiento del tejido urbano en una zona requiere antes desplegar las vías de comunicación, tanto por ruta como por ferrocarril, como también lo que tiene que ver con el acceso a la comunicación a través de línea telefónica, de acceso a Internet. Requiere también, obviamente, ampliar los servicios públicos, el agua, la electricidad. Es decir, son una serie de tareas que hay que hacerlas todas juntas, porque si no, se hacen de manera caótica y mal. Eso es lo que queremos terminar. Y me parece importante decirlo, porque nosotros nos encontramos, y ahora voy al anuncio y al trabajo inmenso que hizo nuestro Instituto de la Vivienda, nuestro Ministerio de Infraestructura, para que esto sea realidad. Nosotros nos encontramos con esta situación. Durante 4 años, que son los del gobierno anterior, se interrumpió prácticamente la política de producción de vivienda para sectores populares. Cuando digo que se interrumpió, es que pasamos de una etapa donde se hacían 6.000 o más de 6.000, casi 7.000 casas por año, a una donde se empezaron a construir solamente 2.000. Ni 2.000 seguro, ni 6.000 alcanzan. Pero una cosa es un flujo permanente de producción de vivienda para sectores populares y otra cosa es su absoluta interrupción, porque deja en un estado de indefensión y desesperación, porque hay una demanda y si no hay una respuesta del Estado, entonces ocurren las cosas que estoy marcando. Y nos encontramos nosotros con que había aproximadamente 5.000 viviendas en nuestra provincia que se habían anunciado, muchas de ellas iniciado, pero interrumpido, suspendido y paralizado a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Cuando me informan que esta es la situación, que tenemos a medio camino muchísimas viviendas, la decisión que tomó este gobierno fue terminarlas, estén en municipios del oficialismo o estén en municipios de la oposición. Terminarlas. Lo que no podemos es dejar a los bonaerenses sin vivienda. Y obviamente esta no era una tarea sencilla, más allá de que veníamos de una etapa donde había habido fortísima discriminación
entre a quién se le otorgaba. Más allá de eso, decidimos terminar esas viviendas. Ahora, terminarlas implicaba algo que me resulta difícil de describir en su dificultad porque parece sencillo, poner la plata, la termina, y no es así. Estos contratos interrumpidos con empresas, muchas veces, significan litigios, significan deudas que pagar para reactivar la obra, significa muchas veces intrusamiento o desaparición de los materiales o incluso vandalización de las mismas viviendas. Es decir, que lo que se había hecho, como se abandonó y no se cuidó, se destruyó después. Así que esta decisión de reactivar todas aquellas viviendas que habían quedado a mitad de camino, que habían quedado abandonadas, como tanto en la provincia, como hospitales, como escuelas, como jardines, esta decisión no era una decisión sencilla, requería un trabajo artesanal, de ir caso por caso, muchas veces sentando a las empresas, viendo la situación, que pedían obviamente mayores costos porque había cambiado la ecuación económica, que muchas veces lo que habían hecho después había quedado en mal estado simplemente porque una vivienda se la deja sin techo y se deteriora. Bueno, todas estas situaciones, una por una, nuestro Instituto de la Vivienda, nuestras áreas del Ministerio trabajando en nuestra unidad de tierra y vivienda, y por esta decisión que tomamos, en lugar de eludirle al bulto y dejarlas ahí como esqueletos sin vida, como reliquias para la arqueología, como esas tantas etapas de frustración que tuvo nuestra provincia y nuestro país de cosas sin terminar, decidimos terminarlas. Y ese trabajo se hizo, por eso yo le quiero agradecer a Ernesto, le quiero agradecer obviamente a Agustín, le quiero agradecer al director, a Miguel, de nuestro Instituto de la Vivienda, porque fue un trabajo muy arduo que desemboca en lo que estamos haciendo hoy. Que estos son 36 convenios, es una inversión muy significativa y que, permítanme decir, tiene varias funciones, porque llega en un momento muy especial también. Se trabajó durante todo este tiempo y hoy estamos en condiciones de avanzar, pero justo estamos en condiciones de avanzar cuando nuestro país y nuestra provincia más requieren ese avance en términos de trabajo, ese avance en términos de inversión, ese avance en términos de movimiento, ese avance en términos de inclusión y ese avance en términos de poner a esta provincia, después de aquella etapa de la que hablé y después de la pandemia, poner definitivamente a nuestra provincia en marcha. Incluye en General Madariaga 70 viviendas, 280 millones de pesos, en Pehuajó 60 unidades habitacionales, 268 millones de pesos, en Tres Lomas 66 viviendas, menciono solo algunas, 66 viviendas por 252 millones de pesos, en Exaltación 104 viviendas, 52 en una primera etapa, 230 millones de pesos, en Rodríguez 65 viviendas por 124 millones de pesos, Castelli 80 viviendas, en la primera etapa 45 por 190 millones de pesos, Benito Juárez 70 viviendas, que empezamos con 35 por 104 millones de pesos. Todo eso es lo que estamos anunciando hoy. Hacer una vivienda significa, de un lado y en el corto plazo, esto que es tan importante en el día de hoy, el Estado provincial da un paso decisivo, da un paso también que me parece que tiene que ser ejemplificador también para el sector privado, para las comunidades, para poner en marcha la actividad de forma tan urgente y necesaria en este camino de la vacunación que nos va a permitir ir saliendo de la pandemia. Poner en marcha la actividad, cada casa genera 4 puestos de trabajo, es trabajo local, por eso también confiamos y apostamos en nuestros intendentes, que son los que van a reactivar estas obras, que van a darle trabajo local a las empresas locales, a los contratistas locales, también a aquellos que se dedican a las actividades vinculadas a la construcción. Son muchísimos gremios, cuatro trabajadores, se dice de tiempo completo, porque después es el plomero, el electricista, el techista, el que pone el piso, el que hace... Bueno, son muchísimas actividades. Lo reunimos en 4 trabajos de tiempo completo, pero son muchísimas personas más que van a conseguir el acceso a una contratación. Así que esto es importante en el corto plazo porque da trabajo. Y en el mediano y largo plazo,
porque empieza a dar solución a este problema estructural. Yo digo, durante los 4 años pasados se hicieron 6.000 viviendas, 8.000 viviendas en 4 años. 8.000 viviendas en 4 años. El primer año del gobierno anterior, se hicieron 900 y pico de viviendas. Nosotros en nuestro primer año, que fue un año muy accidentado, obviamente, por la pandemia, hicimos más de 1.000 viviendas. Así que si con pandemia pudimos hacer más viviendas que durante una etapa donde había condiciones mucho más favorables, yo no tengo duda que reactivando las obras, iniciando las obras nuevas, poniendo con nuestra unidad de tierra y vivienda, con nuestro ministerio, poniendo en marcha nuestro plan de tierra y vivienda para los próximos 3 años, este y los 2 que quedan, vamos a hacer historia en términos del acceso a la tierra y a la vivienda en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.